simplemente utilizarla de esqueleto. Vamos a seguir este guión, una historia, y luego vamos a ver las ventajas y las conclusiones y los desarrollos que hemos hecho nosotros. Entonces, simplemente reseñaros lo primero, que los primeros vehículos no fueron de explosión, fueron eléctricos. Fueron eléctricos. Ah, qué novedad. Y resulta que tenían un problema, que las pilas no le cabían en el coche. Y dijeron, bueno, pues vamos a alimentarlos con un canuto que vaya por el techo, por el aire, o vamos a alimentarlo con un par de cables que vayan por los raíles y esto funciona. Pues esto funciona. Y dijeron, y para lo demás, pues quemamos gasolina o alcohol, lo que podamos quemar, ¿vale? Bien, eso ha servido durante una serie de años en las que eso era factible y era aceptable. Y los costes además hacían prohibitivo, y la tecnología hacían prohibitivo cualquier otro tipo de cosas. Sin embargo, ahora ya hemos llegado a dos hitos importantes. Uno, que creemos, o que nos creemos por lo menos, que somos capaces de meter en una pila o en algo la energía suficiente como para pasarnos a eléctricos puros, y la otra, que nos hemos pegado un susto de narices. Y el susto de narices es que el combustible está subiendo a una velocidad tremenda, que las emisiones de CO2 se disparan, que los NOx se disparan. Es decir, que esto parece que ya no es, y es la palabra de moda yo creo que diría de este siglo, ¿no? O del inicio del siglo, que esto ya no es sostenible, esto ya no aguanta más. Os veo caras ahí, os veo sonrientes, pero es que es verdad, o sea, que esto va a cambiar, ¿eh? Y un poco mi ponencia hoy va a ser un poco de meter los dedos en los ojos de alguna forma, para convenceros de que esto ha llegado de alguna forma. Y José María, además, creo que él también nos va a meter también parcialmente los dedos en los ojos. ¿Vale? Las ventajas del vehículo eléctrico yo creo que no hace falta mencionarlas, solamente recordarlas. La mayor eficiencia energética, como os pongo aquí, pero sobre todo la mayor eficiencia energética viene por dos partes. Una, que el motor eléctrico es más eficiente que el motor de explosión, siempre es más eficiente, y la otra, que sobre todo en entornos urbanos permitimos la recuperación de energía. Es decir, en una autopista a 120 poco vamos a recuperar, ¿no? O algunos levantáis el pie. No, ¿verdad? Vamos a 120. Con lo cual, durante 120 todo el rato, el vehículo no recupera nada. No recupera nada. Sin embargo, en el ambiente urbano, que es donde pasan la vida, la mayor parte de su vida, todos nuestros vehículos propios, los vehículos de transporte público en nuestro caso, ahí sí que frenamos mucho y sí que aceleramos mucho. Y podremos recuperar energía de una forma sencilla y eficiente. Y la segunda parte es la menor contaminación, ¿vale? Aquí me diréis, menor contaminación, ¿y lo que contaminamos ahí en el pueblecito donde tenemos la térmica o la nuclear? Bueno, primero, la contaminación en lugares mucho más abiertos se difunde mucho mejor y se elimina mucho mejor. Y segundo, tenemos que ir también a un mix de energías que pueden ser tanto las fósiles como nuclear, como también las renovables. Cuando las renovables, poco a poco, vayamos siendo capaces de hacerlas suficientemente maduras como para que sean rentables, ¿vale? Y no nos peguen el viaje, que nos pegan en la factura eléctrica para subvencionarlas, ¿vale? Yo siempre digo en nuestra casa que ecológico es lo que es económico. Si no es económico, es que no es ecológico. Algo está fallando, ¿vale? Esto tiene que ser sostenible por las dos vías, ¿eh? Vosotros en casa no compráis todo reciclable y todo maravilloso, y a que ninguno evitéis comprar cosas hechas en China, ¿eh? Porque las cosas hechas en China, unas cumplen y otras muchas no cumplen. Pero tenéis cosas hechas en China en vuestra casa, ¿verdad? Luego, para que veáis que la parte ecológica y de responsabilidad social corporativa, que también os ha ilustrado antes Rafael Cámara, tiene su coste, ¿vale? Y muchas veces nosotros mismos nos dejamos llevar, ¿vale? Aquí ponemos los objetivos y las barreras. Yo creo que el fundamental de esos tres que os pongo ahí es la autonomía. Que el coche eléctrico o el híbrido, pero sobre todo el eléctrico en este caso, no pegue el salto, no tengáis ya todos un coche eléctrico o estéis pensando que vuestro próximo coche sea eléctrico puro, es básicamente porque no os permite ver a la suegra. Que bueno, os gustaría, ¿no? Decirle a la mujer, Mari, es que no podemos ir a ver a la suegra a tu madre porque el coche no llega. Pero no, ¿vale?
Hay que tener pues, mínimo 300, 400 kilómetros. Y además, una posibilidad de recarga fácil, ¿no? Porque podríamos tener 400 kilómetros, pero si tardamos 4 horas en cargarlo, pues estamos en las mismas. O sea que yo de los objetivos y barreras, el que destacaría aquí es el de la autonomía, que es el principal objetivo y principalmente la barrera también. En cuanto a esos métodos de almacenamiento, pues no solo pensamos en las baterías, pensamos también en los supercondensadores. Los supercondensadores, en nuestro caso, en el transporte público, solo nos sirven para recuperar energía en las frenadas. Nada más. Y que luego la recuperemos en las arrancadas. Pero el supercondensador no es una solución que te dé autonomía. Es decir, el supercondensador es un elemento importante no de un coche eléctrico, sino de un coche híbrido, que es de lo que fundamentalmente vamos a hablar hoy. Que nos ayude en las arrancadas, entonces la energía que recuperamos no la gastamos en la arrancada. Bueno. El siguiente es el volante de inercia. El Loner de Porsche ya lo utilizaba en 1900. Por cierto, este coche se ha reconstruido recientemente por Porsche. Ha hecho una réplica exacta. Funciona. Es un coche que funciona. Lo que pasa es que pesa, creo recordar que 5,5 toneladas. Bueno, es que una especie de tanque enorme con condensadores y con baterías que, bueno, funcionaba, pero no es lo que funciona hoy en día. Y en 2010 lo ha montado el GT-R Hybrid, que también ha funcionado bastante bien, pero siempre recuerdo que no es para dar la luz verde a un coche eléctrico, sino a un coche híbrido. Por tanto, de lo que hemos visto, pues vemos que hay un periodo de transición que tenemos que pasar, que es el periodo híbrido. Es decir, no pasemos para dar el salto del motor de explosión al coche eléctrico puro y duro. El vehículo híbrido tiene, ya sabéis todos, que tiene una parte de motor de explosión y una parte que puede ser, ya os digo, los ultracaps, los supercondensadores, los volantes de inercia, poco utilizados en el ambiente industrial, y las baterías. Pero las baterías, vuelvo a recordar, tienen aún poca capacidad. Con lo cual, solo pueden servirnos de apoyo, de nuevo otra vez, al ambiente urbano, al vehículo híbrido que va, arranca, frena. Pero aquí ya se abren otras puertas, que me pongo aquí, que es ya empezar a optimizar la red de carga para cargar los vehículos y que también los vehículos en algún momento sirvan de almacenamiento para la red de carga. Es decir, que el vehículo pueda revertir la energía a la red de carga de nuevo, o que entre dos vehículos se puedan traspasar energía, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema fundamental, que os lo pongo aquí abajo, en los dos puntos inferiores, es la infraestructura de recarga eléctrica. Yo en mi caso lo tengo resuelto, tengo una flota grande, puedo tenerla en mis garajes perfectamente. Y la estandarización de la interface de recarga del vehículo. Es decir, ahora mismo los vehículos tienen algunos distintos tipos de enchufe, tienen distintas demandas de consumo, y la infraestructura de recarga pues es escasa y generalmente vandalizable. ¿Cuántos de vosotros os iríais dejando vuestro coche enchufado así en un poste en la calle? Ninguno. Veo un compromiso importante con el coche eléctrico. Vale. Bien. Como venía anunciando, los autobuses híbridos son el paso al autobús eléctrico. En nuestro caso hay que hacer... La racionalización pasa por un motor térmico con el downsizing, es decir, hacer motores más pequeños que sirvan como apoyo de rango extendido para la autonomía de las baterías, apoyarlo con un motor eléctrico que tiene mayor rendimiento y que es el que ayuda a recuperar la energía que despilfarra el motor de combustión en los momentos críticos, como son la frenada o momentos de bajo rendimiento. Es decir, hacemos incluso funcionar el motor de combustión en régimen casi semiestacionario, ¿vale? Para que funcione en el punto de mayor rendimiento. Y luego en los motores térmicos además los llevamos generalmente a otros tipos de combustibles, como puede ser el gas natural en este caso. De los autobuses híbridos vamos a definir dos tipos, ¿vale? El serie y paralelo, voy a pasar muy rápido sobre ello porque lo conoceréis, ¿vale? El serie es el que el generador va en serie con el motor de combustión, lo tenéis aquí, y el paralelo es el que van, es decir, puede funcionar, no van unidos, no tienen por qué ir unidos mecánicamente el uno con el otro, y pueden funcionar por separado, y no hay una cadena cinemática que los tenga que unir por necesidad a los dos, ¿vale? Pero los dos van acoplados a las ruedas motrices, ¿vale? Sin embargo, en el serie, el generador y el motor no requieren un acople mecánico, ¿vale?
van unidos, pero no requiere un acople mecánico. Es decir, generalmente nuestra transmisión será eléctrica, aunque los orígenes de la energía sean tanto combustión como de batería, mientras que en el paralelo sí hay un acople mecánico, ¿vale? Bueno, simplemente aquí vemos rápidamente los rendimientos tanto en tracción como en frenada del serie o el paralelo, ¿vale? Vemos que en tracción tiene menos rendimiento el serie, ¿vale? Porque no hay un acople mecánico, y sin embargo en frenada sí que gana, ¿vale? Precisamente por la recuperación en frenada es mucho más fácil en la serie a través del motor eléctrico, que se convierte en generador, que en el paralelo. Luego la hibridación puede ser según los objetivos también. Podemos buscar dos cosas, o la reducción de emisiones o la reducción del consumo. Si buscamos la reducción de emisiones, lo que buscamos es que obligar al vehículo a funcionar en eléctrico puro en determinadas zonas. Puede ser en determinadas calles, en determinadas zonas de bajas emisiones, etc. Mientras que si buscamos la reducción del consumo, entonces el funcionamiento eléctrico puro no lo podemos pedir a voluntad. Es un cerebro electrónico que en función de unos mapas de funcionamiento, de un software de gobierno de optimización de consumo, decide cuándo funciona el eléctrico, cuándo funciona el de combustión o cuándo funcionan conjuntamente, que es como suelen funcionar casi toda la mayoría de los turismos híbridos. En su modo normal funcionan en reducción de consumo. El Prius, por ejemplo, el Honda, también se puede obligar a reducción de emisiones, pulsas un botón y vas en eléctrico puro, pero generalmente lo que funcionan es en reducción de consumo. La reducción potencial de consumo de combustible, pues aquí las tenéis. Y emisiones, pues bueno, pues estamos hablando de un 30% generalmente. Nuestras experiencias ahora mismo con autobuses híbridos y los que también ha participado INSIA, pues los que tenemos ahora mismo en servicio, que nos ha costado arrancar entre todos con pocas preocupaciones, estamos hablando de eso, de un 30% de reducciones de consumo. Pero vuelvo otra vez, en el ambiente urbano donde arrancamos, aceleramos, ahí paramos, arrancamos y paramos, donde hay recuperación de energía. Estos son algunos de los ejemplos. Este es el que tenemos ahora mismo en funcionamiento. Ahora mismo se va a incorporar otro de la empresa Tata Hispano, que lo vamos a poner en funcionamiento en breve. Y este coche, por ejemplo, permite el funcionamiento puro eléctrico a voluntad, es decir, permite la filosofía reducción de emisiones, pero también permite la filosofía reducción de consumo, mientras que el otro que vamos a poner en funcionamiento solo permite la filosofía de reducción de consumo. Es decir, no puedes gobernar el funcionamiento eléctrico a voluntad. Algunos ejemplos más de los que hemos probado en la casa. Estamos en constante búsqueda del santo grial. Y bueno, todos mejoran, pero ninguno es la solución definitiva. Las líneas de trabajo que nosotros nos planteamos van a ser sistemas eficientes, tanto en combustibles como en propulsión. Los hábitos de uso del combustible, es decir, qué es lo que realmente estamos demandando al vehículo, en nuestro caso el autobús. ¿Qué es lo que necesitamos de él? Es decir, hay que, muchas veces, lo que se apuntaba al principio y que luego sale una pregunta al final, hay que pensarse muy bien en qué utilizase el vehículo a la hora de pedir autonomía. Nosotros a los fabricantes le pedimos autonomía, pero ellos también te dicen, bueno, ¿y cómo lo utilizas? A lo mejor podemos hablar y llegar a una solución técnica que no te obligue a cargar con toda la energía a bordo. El almacenamiento de energía, nosotros estamos optando claramente por las baterías, clarísimamente por las baterías. En el centro de Europa se está trabajando mucho con los ultracaps, pero nosotros creemos que la solución son las baterías, no son los ultracaps. En la carga de energía, ahora mismo estamos trabajando con el vehículo enchufable, nada de ese trolebús o tranvía sin catenaria que puede tener carriles de carga por inducción o por catenaria en elevada, que es como se hacía antiguamente también en Madrid. Los trolebuses no son de ahora. Pero apostamos claramente por vehículo enchufable, básicamente porque las dos soluciones de abajo te implican la implantación de una infraestructura carísima que no podemos sostener. Las conclusiones, lo que he apuntado al principio: eliminar la dependencia de los combustibles fósiles en la medida de lo posible, disminuir la contaminación. Los híbridos en nuestro caso, pensamos que es una etapa de transición. Quizá a lo mejor aquí decimos demasiado larga, 50 años. Eso ninguno tenemos la bola de cristal, pero creemos que la transición o la travesía del desierto hacia el eléctrico tiene que pasar por el híbrido y que el híbrido va a tener mucha y muy larga vida. Y que nuestra barrera principal son las barreras a la autonomía. Yo he puesto aquí los acumuladores, pero yo creo que es la autonomía, nuestra principal barrera.
Ahora todos estáis pensando, ¿y esto cuánto cuesta? Claro, eso es un problema. No todas las empresas se pueden permitir tener híbridos en su parque móvil. No todos vosotros os podéis tener, digo cuando todos vosotros, los que estáis aquí y todos los que están fuera, todos los ciudadanos. Es decir, no todo el mundo se puede permitir tener un híbrido. Un híbrido cuesta más, muchísimo más a igualdad de prestaciones que un vehículo tradicional, muchísimo más. La reducción del 30% de consumo, en nuestro caso, parece que está confirmada. El retrofit, es decir, convertir a híbrido un vehículo, tiene una justificación muy difícil. Es decir, vosotros en un vehículo de turismo no vais a convertirlo a híbrido, no se le pasa por la cabeza a nadie. Pero en una explotación industrial sí. Igual que hace Renfe, que deja los vagones desnudos y los reconvierte, le cambia bogies, tracción, todo eso, porque merece la pena. En nuestro caso también nos lo hemos llegado a plantear. Pero de momento no está claro del todo. Lo que sí está claro es que la optimización de los motores térmicos ya está aquí y la podemos utilizar. Y en este caso nosotros nos estamos pasando al gas natural. Las ventajas tangibles en el futuro, no ahora, en el futuro, serán desde luego un menor coste de mantenimiento, y cuando lleguemos al eléctrico, sin duda, el coste de mantenimiento bajará, un menor coste de explotación, el aumento del confort y la vida, como pongo aquí, muy, muy extendida. Y conforme la parte híbrida eléctrica del coche sea mayor que la parte híbrida de motor de combustión que lleva a bordo. Es decir, en muchos foros yo he oído, España tiene que apostar por la producción de vehículos eléctricos, jugarse el todo por el todo, porque esto va a crear mucha industria, mucha mano de obra, mucho mantenimiento. No. Eso sí que es en la parte industrial, ahí yo no estoy de acuerdo. Y os hago la siguiente pregunta, que la voy a enlazar con la última que voy a hacer. ¿Cuántos de vosotros habéis llevado a reparar vuestra cámara digital de fotos? ¿Cuántos de vosotros habéis llevado a reparar vuestro ordenador personal? ¿Cuántos de vosotros habéis llevado a reparar vuestro teléfono móvil? ¿A que no tenéis teléfono móvil ni cámara digital? Sí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los vehículos serán mucho más sencillos de mantener y tendrán muchas menos averías. Y compraremos muchos menos vehículos, porque estos coches van a tener una vida mucho más extendida. Y aquí os hago la pregunta, un poco de cara luego a las preguntas, para animar a todo el mundo a participar. Y va un poco en contra de lo que os está contando hasta ahora, incluso. Posiblemente estemos enfocando mal, no solo nosotros como transportistas y como expertos en transporte público, sino toda la industria esté enfocando un poco mal el problema. Y es que, y os voy a poner un ejemplo muy fácil, como os pongo aquí de las fotos y de los móviles. La industria del revelado de fotografía ha muerto, ¿no? Definitivamente. Vosotros no lleváis móviles en el bolsillo, lleváis algo que os deja hablar por el teléfono, no lleváis un teléfono. Lleváis algo que hace, entre otras cosas, os deja hablar por teléfono. Y la pregunta que yo hago aquí es que quizá también, y nosotros que pensamos tanto que el problema son las baterías, la autonomía, una serie de cosas, posiblemente es que estamos pensando que el vehículo tiene que ser, estamos pensando en el vehículo eléctrico, haciendo la transición por el híbrido, con la mentalidad del vehículo tradicional de motor de explosión. Todos cargáis con la autonomía a bordo, ¿no? Es decir, vais a la gasolinera, llenáis vuestro tanque de combustible y cargáis con los 55, 60, 70 litros a lo largo de todo vuestro trayecto, ¿no? Y estamos pensando, pues tenemos que llenar de electrones el coche, ¿no? A lo mejor es que no hay que llenar de electrones el coche. A lo mejor es que hay que pensar en otras soluciones. A lo mejor hay que pensar en otras soluciones que no sea cargar con la energía que tenemos que suministrar a bordo. Vuelvo a lo que ya hicieron nuestros antiguos. Como digo, los antiguos no están locos ni eran tontos, y inventaron el coche eléctrico el primero y dijeron, las baterías no nos caben. Y nosotros seguimos insistiendo. Y ahora parece que sí nos van a caber las baterías, ¿vale? Pero fijaos, incluso aunque nos quepan, tenemos otro problema. Añadido al vehículo ya tradicional en sí. ¿Qué vamos a hacer después con las baterías? ¿Alguno quiere que le instalen una recicladora de baterías tipo Zebra? Sí, al lado de casa. Ese es el problema. Es decir, que a lo mejor estamos enfocando mal el problema, ¿vale? Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Ir preparando preguntas para luego hacerle y poner en un aprieto. Ahora va a salir don José María López. Él es doctor ingeniero industrial, es subdirector del INSIA. Lleva muchos años también investigando y desarrollando trabajos relacionados con la pila de combustible, los vehículos eléctricos, un poco reduciendo o intentando reducir desde el punto de vista técnico cómo mejorar un vehículo para, en lo que ha comentado Rafael en la conferencia anterior, minimizar en la medida de lo posible las emisiones y en la medida posible también tener una ligera menor independencia del petróleo. Antes ha salido Rafael hablando de la energía, de las plantas deslocalizadas, de que eso al final también contamina, etcétera. Todo esto tiene evidentemente pros y contras que supongo que en las mesas de energía se pueden hablar y se discutirán, pero desde el punto de vista de vehículo eléctrico y mejora de la eficiencia en el transporte, el INSIA está haciendo una gran labor y entre ellos José María. José María, adelante cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a la organización del Congreso el haberme invitado hoy a dar esta charla sobre la pila de combustible y, bueno, personalmente a ti, Antonio, ya que estamos en la Comisión de Transportes del Colegio. Bien, efectivamente hay una pregunta, quizá podríamos ya empezar por alguna pregunta para animar un poco la sala. Bien, es cierto que el hidrógeno, la pila de combustible, sí que se vino hablando desde hace mucho tiempo sobre este tema. De repente todo paró, todos los desarrollos, las investigaciones pararon y parece ser que ahora vuelve otra vez, pero paró porque venía el vehículo eléctrico. El vehículo con pila de combustible también es un vehículo eléctrico. Pero el tema posiblemente, ya lo ha marcado Rafael un poco, vemos ahí un panorama, esa foto de General Motors es un panorama complicado en el cual pues, nos mete de lleno en la problemática fundamental. Quizá, evidentemente, podría preguntar en la sala quién tiene un vehículo con pila de combustible. Posiblemente yo me daría cuenta que nadie levanta la mano, pues porque no hay producto en el mercado, pero podría preguntar quién tiene un vehículo eléctrico, puramente eléctrico. Ocurre exactamente casi lo mismo, no es lo mismo porque evidentemente en vehículo eléctrico hay más producto, pero realmente lo que es la necesidad de movilidad del ser humano y está cubierta con el vehículo convencional. Entonces, el porqué del vehículo eléctrico, si el vehículo convencional ya nos cubre nuestras necesidades de movilidad, realmente necesitamos comprar el vehículo eléctrico. Pues obviamente la respuesta no es fácil y de hecho estamos asistiendo a que las expectativas del Gobierno respecto al vehículo eléctrico pues no se han cumplido, pero no solamente aquí, sino a nivel europeo tampoco se han cumplido. Ese es el panorama que realmente puede hacer que se potencie tanto el vehículo eléctrico como el vehículo de pila de combustible. Por un lado, se ha comentado también el impacto del sector transporte es un 40% en cuanto al consumo de energía primaria, pero es que ese consumo de energía primaria, el 98% es combustible fósil. En un país como el nuestro no se puede permitir el lujo de seguir gastando ese combustible fósil por dos motivos fundamentalmente. Uno, el coste a lo que estamos pagando ese combustible fósil y otro, la contaminación local. Lo que vemos ahí, el atasco de vehículos, eso realmente es lo que puede propiciar fundamentalmente a nuestra Comisión Económica a tomar medidas drásticas respecto al uso del vehículo convencional en nuestras ciudades. Todo vendrá desde el foco urbano y a partir de ahí se irá extendiendo. Bueno, ahí aparecen unas barras un poco de la evolución de los vehículos que también nos puede hacer reflexionar. De los 850 millones de vehículos, de aquí a 10 años iremos a un parque de 1.100 millones de vehículos
en lo que al impacto global de efecto invernadero, pero fundamentalmente al impacto local de contaminación urbana. Bien, esto se plantea pues, desde la Comisión. El libro blanco de transporte ya está marcando, como ha dicho Rafael, el 2050. Evidentemente el 2050 es una fecha muy lejana, pero ya va marcando una tendencia de nuestra Comisión. Lo que comenta es que el 60% tendrá que descarbonizarse del sector transporte. Incluso también hace incidencia en el transporte aéreo y en el transporte marítimo en torno a un 40%. Pero aún dice más, en las urbes en el 2050 no se podrá circular con vehículo convencional. De ahí que, pues, por lo que he comentado antes, por el coste del crudo, por la disponibilidad del crudo y por la contaminación local, la electrificación en el transporte urbano es casi inevitable. Y ya nos ha comentado Rafael un poco las líneas y aplicaciones en el ámbito urbano. Ahí vemos un poco el panorama de grado de electrificación. Empezamos por el microhybrid, el microhíbrido, que simplemente es la función start and stop, que ya empiezan todas las marcas a ponerla en funcionamiento. No tiene movimiento eléctrico, simplemente para en el semáforo, y eso más o menos estamos hablando de un ahorro en torno a un 7 o un 8%. El mild hybrid, que es el vehículo híbrido medio, tipo el Honda Insight, sigue teniendo el sistema Start and Stop, pero ya incorpora frenada regenerativa, pero en cambio tampoco tiene movimiento en puramente eléctrico, sino que el motor eléctrico ayuda en par al motor térmico. El full hybrid, que tiene las mismas funciones que el anterior, pero este es el caso del Toyota Prius, ya podemos tener cierto movimiento en modo eléctrico. Iríamos ya a un grado de electrificación mayor, que es el enchufable, los Range Extended, los de rango extendido, en los cuales te garantizan 60-80 kilómetros en modo puramente eléctrico, y luego tienen un módulo motor generador para o bien ir asistiendo al motor en función de la demanda eléctrica o cargar baterías en función de la estrategia de control. Y finalmente iríamos a esas dos situaciones. El vehículo puramente eléctrico con baterías, y lo que están comentando, que la energía almacenada en las baterías en principio parece que pueda tener problemas para dar autonomías de 300 y 400 kilómetros, y la pila de combustible con el hidrógeno ahí sí podrá dar respuesta. Bien, la pila de combustible es el proceso inverso de la electrólisis. Básicamente las pilas de combustible se clasifican al revés de las baterías, que se clasifican según el electrodo positivo y negativo. Las pilas de combustible se clasifican fundamentalmente por el electrolito que tienen, y concretamente las que más se están definiendo para la aplicación de automoción son las poliméricas. Estas pilas poliméricas, básicamente el electrodo, el ánodo y el cátodo, básicamente son telas de carbono en las cuales llevan una cierta cantidad de platino que hace de catalizador. Rompe el hidrógeno, el protón del hidrógeno viaja por el polímero, libera esos electrones que los vamos a utilizar en el motor eléctrico, y en el cátodo vamos a tener como residuo vapor de agua. Yo me acuerdo cuando escribía mi libro, bueno, no he venido a hablar de mi libro, Antonio, pero bueno, aprovechando, y estaba manejando distinta literatura. Me acuerdo que decía, bueno, imaginemos que vamos conduciendo y llegamos a nuestra casa y por el tubo de escape solamente sale vapor de agua, ¿no? Esa era un poco la idea que se manejaba de la pila de combustible, y que realmente es un dispositivo con un rendimiento relativamente alto, no está sometida a la tiranía de Carnot, y por tanto estamos hablando de rendimientos 50-60%, temperatura que se suele conocer como temperatura baja, en torno a 80 grados. Y la verdad que este tipo de pila, un problema muy importante que tiene es que tiene que trabajar con una pureza de hidrógeno casi a la milésima, el 99,999% de hidrógeno, y eso hace pues que tenga también un cierto coste
a la hora de obtener dicho hidrógeno. Vamos obteniendo las distintas celdas de pila de combustible con lo que es la membrana, lo que son los dos electrodos y el electrolito, las vamos ensamblando. Bien, es cierto que la tensión en circuito abierto de la pila de combustible es muy baja, estamos hablando en torno de 1,23 voltios por celda, de manera que si queremos conseguir los voltajes de tensión de los motores eléctricos tenemos que apilar muchas celdas para conseguir dicha tensión. Luego meteremos convertidores para subir tensión y no tratar de acumular mucho coste dentro del vehículo. Si nos preguntaran ahora, pues ventajas e inconvenientes de las pilas de combustible, bueno, esto también es relativamente ya conocido, emisiones cero en el punto de uso, obviamente es vapor de agua, ruido muy bajo, el rendimiento es muy alto, no está sometido a Carnot, bajo mantenimiento. Y claro, las barreras, pues también, evidentemente, ni tenemos la tecnología ideal, ni tenemos el combustible ideal, tenemos un mix de combustibles, tenemos un mix de tecnologías. ¿Cuáles de ellas prevalecerá hacia el 2050? Obviamente, pues yo creo que vamos a tener un elenco de tecnologías, de motores térmicos convencionales avanzados, de hibridación, de enchufables, de eléctricos y de pila de combustible. El elevado coste, ahí pongo 4.000 euros kilovatio. Bueno, esto va variando y además algunos años sube, otros años baja. Bueno, otro problema fundamental es el almacenamiento del hidrógeno. Mientras que no se solucione el almacenamiento del hidrógeno, realmente en el transporte o en la aplicación en el vehículo turismo va a ser complicado, aunque en aplicaciones más industriales donde el espacio no es comprometido, sí podremos meter las botellas de hidrógeno. El coste es relativo, pero sí que es cierto que incluso yo he preguntado ahora recientemente por una pila de combustible, para una aplicación que estamos desarrollando, y me han vuelto a dar el precio de que estaba también hace años, a 6.000 euros el kilovatio. Aunque ahora veremos que, por ejemplo, Honda, en el Clarity, ya los ingenieros de Honda, que se hacen ellos su propia pila de combustible, ellos dicen que la están sacando a 400 euros el kilovatio. Pero hablando con un investigador del CSIC, que estamos trabajando y colaborado en el Episol, han patentado una nueva pila de combustible de temperatura un poco más alta, 120 grados, ya no tiene que comprar la membrana Nafion DuPont y además, al estar a esa temperatura, tampoco tiene que utilizar platino, sino que utiliza níquel como catalizador, y él me ha comentado que es capaz de sacarla a 50 euros kilovatio. Si eso fuera verdad, realmente estaría compitiendo con el motor térmico. El motor térmico ahora estamos en el orden de los 60-70 euros el kilovatio. Bien, esas curvas características son fundamentales para tratar de entender la pila de combustible y su funcionamiento, y si queremos hacer modelos matemáticos en MATLAB y MULIB para su aplicación en el vehículo es fundamental trabajar tanto con la curva de polarización como con la curva de potencia. Vemos que en Narcisas tenemos la densidad de corriente, que decir que según pisamos el acelerador y estamos demandando electrones, la tensión de la pila va bajando y llega un momento que por las pérdidas de concentración en la superficie del ánodo o del cátodo, pues cae bruscamente la tensión. Vemos un poco los puntos adecuados de funcionamiento. Está claro que la pila de combustible no solamente es ella misma en el vehículo, sino que hay que adornar el vehículo con una serie de elementos para que trabaje la pila de combustible, como son un compresor de aire, un humidificador, el sistema de alimentación de hidrógeno, el sistema de refrigeración de la pila. Es decir, es todo un complejo de ingeniería industrial aplicada en este caso al vehículo o al transporte. Y un aspecto muy importante es la hibridación. En la pila de combustible también tenemos hibridación, con baterías y con pila de combustibles, porque el rendimiento es mucho mejor. Esto es a lo que se enfrenta el ingeniero cuando tiene que diseñar el sistema que tiene que utilizar para que la pila de combustible funcione correctamente en un vehículo. Hay que tener en cuenta que el vehículo estamos acelerando, estamos decelerando, estamos arrancando en caliente, estamos arrancando en frío, y esas condiciones en la pila pues hay que manejarlas muy bien, porque nos podemos encontrar en que la pila se encharque o que la pila se seque, y esas condiciones hacen que el vehículo deje de funcionar. Esto es lo que comentaba anteriormente. La hibridación es una
aspecto muy positivo de la pila de combustible, hace que la pila la mantengamos en unas condiciones cuasi estacionarias y que los picos de potencia lo absorban las baterías, que en ese sentido pues tienen mejor rendimiento y el rendimiento global de la planta es mejor. Eso es un poco lo que indico en la curva. El sistema de pila de combustible, que es la curva inferior, tiene muy bajo rendimiento y, por tanto, tratamos de hacer que arranque el vehículo en modo batería, como aparece aquí en la condición A. Arranca en modo batería. Cuando ya lo hemos lanzado, pues la pila entra en funcionamiento, el exceso de energía de pila va a la batería. Cuando necesitamos un pico de par, entran en las dos en funcionamiento, y en frenada regenerativa, pues como todo vehículo eléctrico, porque obviamente el vehículo de pila de combustible es un vehículo puramente eléctrico. Bien, lo que comentaba anteriormente del hidrógeno, básicamente se está centrando mucho en el hidrógeno comprimido a 700 bar, ya son las nuevas bombonas para almacenamiento de hidrógeno. El licuado también se ha venido utilizando, por ahí tenemos que bajar a temperaturas casi el cero absoluto. Y los hidruros metálicos, bueno, para ciertas aplicaciones de pequeña envergadura pueden venir bien utilizar las aleaciones de hierro-titanio, que alcanzan una importante densidad de almacenamiento de energía. Simplemente como detalle, nos vamos a fijar en este cuadro en el que vemos en la tabla superior, para mantener una misma autonomía, y hemos puesto 664 megajulios. En función si utilizamos gasolina, hidrógeno comprimido líquido o hidruros, pues vemos, por ejemplo, que el peso del sistema del combustible, si fuera gasolina, sería 20,4. Si nos vamos a hidrógeno comprimido, tendríamos un peso de 67 o de 80, si es de 350 o 700 bares. Si vamos a hidrógeno líquido, 23, diríamos que este es el aspecto más favorable, pero si nos vamos a hidruros metálicos, estamos metiéndolo en peso de más de 500 kilos. Pero es que si nos vamos al volumen, es decir, lo que tenemos que meter en el maletero de nuestro vehículo, el de gasolina son 18 litros, el de hidrógeno comprimido 400 litros, el de líquido menos y el de hidruros metálicos menos, con lo cual hay que manejar entre el peso y el volumen qué sistema debemos de utilizar. El aspecto de seguridad, bueno, ese siempre es la fotografía famosa del Hindenburg. Todos tenemos en mente básicamente la película. Lo que sí es cierto es que de las últimas investigaciones sacaron a la luz que el Hindenburg se quemó por una descarga electrostática en la superficie. La pintura fue la que fue ardiendo y el Zeppelin fue cayendo, pero nunca explotó. Fue cayendo y el hidrógeno se fue quemando, pero nunca explotó. De tal manera que los que murieron por pánico, que se lanzaron desde el aire, y el resto del pasaje salió ardiendo y salió sin ningún problema. Este es un ensayo que se hizo en esta Universidad de Miami, en el que provocaron dos accidentes en dos vehículos, uno con gasolina y otro con hidrógeno. Le pusieron un trazador al hidrógeno porque la llama del hidrógeno no se ve, y mientras que el de gasolina se carbonizó completamente, el de hidrógeno fue soltando el jet de hidrógeno, se fue quemando al exterior y se vació el depósito y el coche quedó intacto. Como vehículos, bueno, pues aquí aparece aplicaciones de pila de combustible en el año 66, este tuvo que ser uno de la época hippie, en el cual pues ya empezaba a haber algún vehículo con pila de combustible, como veis ahí, con autonomías de 240 kilómetros. Bueno, y aquí ya vemos ya aplicaciones más recientes. Aquí tenemos el Volkswagen, el Tiguan, con una pila de 80 kilovatios. Normalmente ya la mayoría de ellos están hibridizando configuración híbrida, con pila y con batería, y con autonomías de 250 kilómetros y depósito de hidrógeno a 700 bar. Aquí vemos al Renault Scenic. Algunos de ellos están todavía en fases de prototipo. Realmente, ahora diré que el Serie es el que ha sacado el Honda
Clarity, vemos una pila PEN, hidrógeno a 360, autonomía de 350. El de General Motors, ahí vemos también almacenamiento a 700 bar, autonomía 340. El Mercedes, que Mercedes lleva muchísimos años sacando desde el Neckar 1 hasta este Mercedes, el Bifuel, el que, bueno, tenemos también 700 bar de presión de hidrógeno. Nixon, escuché la semana pasada en televisión que para finales de año o comienzos del año que viene va a sacar este X-Trail, también con pila de combustible y también con baterías, utilizado con baterías, 350 bar de presión. Y bueno, estos son dos proyectos que Rafael no ha comentado, pero en aplicación urbana también estuvimos viendo autobuses que iban con hidrógeno, realmente con muy buen resultado. Yo tuve la oportunidad de montar en ellos pues la tracción puramente eléctrica, muy cómodo, y alguna vez he ido detrás de ellos y claro, el penacho que sacan por el tubo de escape es un penacho de vapor de agua muy blanco y da la sensación de que están contaminando y realmente pues no es así, ¿no? Hubo también la versión del Iveco City Class, también con pila de combustible. Y bueno, pues para terminar, comentar que este es un vehículo en el que, bueno, pues es pata negra del INSIA, diseñado y desarrollado por ingenieros industriales del INSIA, propuesta de una empresa que es CEMUSA. CEMUSA es una empresa de mobiliario urbano del grupo FCC. En un primer momento me propuso que para su planteamiento de venta y de la concesión de mobiliario urbano quería un vehículo puramente verde. El primer planteamiento era de pila de combustible y paneles solares, como se ve en el techo del vehículo. Ciertamente, cuando en su momento, hace 5 años, le comenté el coste de la pila cuál era, pues le dimos una vuelta al planteamiento energético del vehículo y, bueno, el planteamiento energético concluyó en este sistema que es es trihíbrido, es decir, es un sistema de generación multifuente de energía eléctrica. Las baterías es un vehículo puramente eléctrico, el vehículo va con baterías que van debajo del asiento del conductor y por un lado tiene la pila de combustible, que es esta naranja, bueno, que al final se ha puesto en la parte trasera, y tiene un motor generador que solamente genera energía eléctrica, no va a tracción. El vehículo es puramente. Es un vehículo que lleva un sistema de gestión de tal manera que por GPS detecta la zona protegida y en esa zona protegida él le indica que trabaje solo con modo eléctrico y con pila de combustible si las baterías caen de un determinado nivel. Cuando sale de esa almendra protegida, pues la pila de combustible parará y entrará el motor térmico para generar la energía eléctrica con la autonomía que le des en el depósito, 200, 300 kilómetros, con lo cual esa sensación de que el vehículo no vas a llegar al final, pues te la quitas en este sentido. Bueno, ese fue el planteamiento, el flujo energético, los modelos y la pila de combustible. Al final fuimos a una pila de combustible de mucha menor potencia para abaratar costes. Se trataba de un prototipo, va ubicada en la parte trasera, un poco cubierta porque toda la electrónica de la pila va al exterior y hay que protegerla. Aquí está el motor eléctrico en el eje trasero. Estos fueron los ensayos en el banco de pruebas. Aquí tenemos las baterías, el motor eléctrico acoplado a un freno dinamométrico. Vamos ciclando y vamos viendo cómo carga y descarga y cómo entra la pila de combustible. Y bueno, este es el resultado en la feria del IFEMA de Madrid del vehículo ecológico, en el cual pues estuvo expuesto. También lleva su cargador y bueno, si alguno de los presentes está interesado en adquirir algún vehículo de estos, pues siempre podemos llegar. Si no, buscaremos a alguien por ahí que lo compre. Bueno, esto es lo que UCAR plantea, un poco ya como conclusión, es el planteamiento al 2030 y el planteamiento al 2050 va a ser muy similar. Es decir, ¿cuál va a ser la atracción de nuestros vehículos turismos? Pues evidentemente va a ser variada. El vehículo convencional todavía va a seguir
evolucionando tecnológicamente, iremos pasando por distintas etapas. Ahora estamos en motores de inyección directa, en gasolina, en motores diésel estaremos a presiones de inyección cada vez más elevadas para mejorar su combustión, incluso la combustión homogénea, los HCCI, que se prevén que vayan a salir dentro de 5 años, que mejorarán las prestaciones, vehículos híbridos, vehículos enchufables, vehículos puramente eléctricos en el ámbito urbano, más urbano, y el de pila de combustible, que realmente tendrá un recorrido en todos los tipos de vía. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, ahora hay otra presentación, creo que particularmente interesante, por lo menos a mi modo de ver, relacionada con el ferrocarril, transporte de mercancías, transporte de personas, el uso mixto, aprovechamiento de la estructura. En fin, es un campo que creo que desafortunadamente se ha ido abandonando en nuestro país durante muchos años. Se ha focalizado y se ha enfocado exclusivamente al transporte de personas. Eso no quiere decir que esté mal, pero se ha dejado un poco de lado el transporte de mercancías. Eso, unido también en un país en el que estamos rodeados de agua, en el que el transporte por cabotaje también se ha ido perdiendo poco a poco, pues ha derivado que fundamentalmente estemos hablando de vehículos porque el transporte en este país se realiza fundamentalmente por carretera, hasta el punto de que el 80% del consumo energético derivado del petróleo se lo comen los coches. Entonces, Francisco Javier González nos ha preparado una presentación que versa sobre estos temas. Creo que va a ser muy interesante, además tiene mucha experiencia en ello. Francisco Javier, además, es doctor ingeniero industrial electromecánico y de mecánica de máquinas. Ha estado trabajando en distintos sitios, entre ellos ha sido directivo de Metro en su momento. Ahora dirige una empresa propia que se llama 2IT y es el presidente de la Asociación Española de Mantenimiento. Cuando tenga la presentación cargada, seguro que nos puede contar alguna cosa muy interesante. Disculpad por la tardanza, he estado de viaje estos días y no la he enviado a tiempo, he sido indisciplinado. ¿Puedes? Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Es una hora mala para dar una charla de cualquier tipo y porque estamos ya todos medio dormidos, como no puede ser de otra forma. No os voy a aburrir con muchísimas transparencias. Como ha dicho muy bien Antonio, mi papel aquí está en hablaros de otra cosa diferente. No voy a hablaros de pilas de combustible, no voy a hablaros de mucha tecnología, pero voy a hablaros como presidente de la Asociación Española de Mantenimiento y tras 31 años de experiencia en el ferrocarril. La charla va a ir enfocada básicamente a oportunidades de mejora, a nichos de mejora en el sector del ferrocarril, muy encaminados a algo muy desconocido, que lamento decirlo, y soy profesor también no de esta escuela, pero sí de la Politécnica de Madrid en Caminos, pues que no se le da el tratamiento adecuado en modo alguno por parte de las universidades, y lo digo como clara autocrítica. Y estoy hablando del mantenimiento industrial. Si voy pasando. La idea era trasladaros de forma rápida, como decía, para no aburriros y que nos vayamos pronto todos para casa. Por supuesto, que podéis hacer todas las preguntas que queráis. Hablaros del transporte por ferrocarril, de las personas, las mercancías y la logística, desde el enfoque de las oportunidades y nichos de trabajo que aporta, con una clara línea conductora que es la del mantenimiento. Como todos sabéis, porque ha estado en la prensa, en los medios de comunicación, la evolución del ferrocarril en España pues ha sido espectacular desde 1992. Evidentemente ha habido inversiones muy controvertidas, habrá habido muchas de ellas, o una parte de ellas, no muchas, una parte de ellas que realmente hubiesen exigido unos estudios de viabilidad y de demanda mucho más rigurosos, mucho más acertados, pero la realidad es que desde 1992, año en que se puso en explotación el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, pues la explosión de redes ferroviarias, de metro, de tranvías, ha sido espectacular en España. Tanto es así, y lo digo con mucho orgullo,
que el sector ferroviario español pues está a la cabeza mundial. O sea, ahora mismo el tema del AVE, la beca Medina, pues ha sido un claro exponente, pero yo os puedo decir, tengo mi propia empresa de ingeniería, yo dejé el metro en 2009 porque me nombraron presidente de la Asociación Española de Mantenimiento y no, pues saqué la plaza de profesor titular en Caminos, pero monté también mi propia empresa de ingeniería y ahora el 50% de mis ingenieros están trabajando fuera de España en el sector de ferrocarril. O sea que el ferrocarril sí es cierto lo que se dice, que es un nicho en el que somos realmente competitivos. Hay muchos hitos, no voy a enumeraros aquí todo lo que ha supuesto estas 2 últimas décadas. Evidentemente empezamos con la inauguración, como os decía, del AVE Madrid-Sevilla en 1992. Se planifican un montón de líneas de alta velocidad, Barcelona, Málaga, Valencia, Toledo, Valladolid. Estas están inauguradas ya en la actualidad. También hay una enorme potenciación de los metros, el Metro de Madrid. En el Metro de Madrid pasamos de 120 kilómetros, cuando a mí me nombraron responsable de los planes de ampliación en 1995 con el profesor Manuel Melis, en el 2007 a 300 kilómetros, o sea que prácticamente hicimos 180 kilómetros en 12 años. Barcelona también extensión su red. Por la cantidad de puestos que ha desempeñado en distintos frentes. Actualmente es presidente de Tecniberia, puesto que ocupa por segunda vez, lo cual también es muy meritorio, que como sabéis todos es la Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos. Es también presidente de una consultora de estrategia y liderazgo, se llama LIDER. Tiene una enorme experiencia en el sector transporte, no solo el transporte aéreo, en el caso de que ha sido presidente de AENA, ha sido consejero de AENA Aeropuertos, consejero de AENA Internacional, numerosos puestos en el caso de transporte aéreo, pero también ha sido un alto ejecutivo y consejero de Renfe, con lo cual aporta esa otra experiencia en el transporte ferroviario. También ha sido, como decía antes, consultor, ha sido director general de Norconsul, ha sido presidente de Soluciona antes de integrarse en la otra organización con la que se integró. Es más, quiero decir, ha sido y tiene una actividad docente con publicaciones, una actividad internacional muy notable y quizá finalmente yo destacaría el que es gallego y además ejerce y como tal los empresarios gallegos de Madrid le han hecho presidente honorario y es para mí de verdad un honor tenerte aquí con nosotros, Paco. Muy bien, muchas gracias. Me voy a pasar allí y voy a llevar agua. Señor decano y señor vicedecano, se nota que Ángel es amigo. Voy a pasar directamente porque la hora es tardía, como decía el ponente anterior, y es hora de que nos vayamos a casa. Y yo simplemente voy a decir lo que solía decir un amigo mío cuando le tocaba dar algún curso a las 4 de la tarde, que por favor los que se duerman procuren no roncar para no despertar a los de al lado. Muy bien, la verdad es que esta charla, por lo que he estado viendo esta tarde, podría ser un poco la conclusión de lo que se está diciendo aquí. La verdad es que no lo es, ni pretendo serlo, pero algo parecido podría ser. La ingeniería en general y la ingeniería industrial en particular se encuentra en un momento crucial, en el momento de un cambio de paradigma en el que la ingeniería industrial española tal vez haya avanzado algo más que la civil. Me refiero concretamente al papel capital de la ingeniería en la gestión de proyectos complejos, llámense Project Finance, llave en mano, EPC, BOT, PPP, PPI, lo que quieran. El futuro de la ingeniería independiente está llamada a orientar su actividad hacia esa modalidad y a convertirse en auténtica asesoría integral del cliente y en gestor de sus proyectos si no quiere desaparecer. La ingeniería industrial es en gran medida responsable del nivel de vida del que disfrutan los ciudadanos de los países de Occidente, cuyos iconos empezaron siendo las neveras, las lavadoras, los frigoríficos, los hornos de microondas, los automóviles, los aviones y concluyen con la domótica, los edificios inteligentes, energéticamente autosuficientes, etc. Como prueba del papel de la ingeniería industrial en el logro del nivel de vida, escuchen lo que les voy a leer, que seguramente
a algunos de los presentes les sonará. Solo quería preguntar si está en la sala el ingeniero que inventó la rueda. Supongo que está por aquí para darle las gracias por un invento tan extraordinario. Era un ingeniero. Luego vino un arquitecto e hizo una casa de madera. No se estaba mal en la casa de madera, mejor que en la cueva, pero vino el ingeniero y le puso 2 ruedas y tuvo un carromato e inventó el coche y tuvo que poner caballos. Y vino otro ingeniero y le puso un motor. Y aquel carromato, que era de madera, le puso 4 ruedas y había que darle combustible. Y vino Repsol y sacó petróleo sin refinar. Y entonces vino Técnicas Reunidas. Los ingenieros de caminos hacen puentes con máquinas que hacéis vosotros, los ingenieros industriales, para que pasen los coches que hacen los ingenieros industriales. Los arquitectos hacemos casas para que las pongáis las instalaciones. ¿Qué hace una casa sin instalaciones? Porque, por ejemplo, aquí hay aire acondicionado. ¿Quién pone el aire acondicionado? Vosotros, los ingenieros, sois capaces de organizar bien, perdón, algo que no. Vosotros, los ingenieros, sois capaces de organizar bien el trabajo e inventar. Son palabras, recuerda el decano seguramente, ¿no?, de José María Pérez González, Peridis, más conocido por Peridis, en la cena de entrega de distinciones del colegio este mismo año. De la mano de un arquitecto humorista, comprobamos que la ingeniería es responsable del nivel de vida que disfrutamos. Ahora la sociedad exige a la ingeniería que contribuya a dar un paso más adelante, hacia la calidad de vida. Pasar de poseer muchas cosas a disfrutar realmente de ellas, sobre todo a disfrutar del tiempo, para lo que se necesita disponer de él. Se trata de sustituir el afán de poseer por el de disfrutar de lo que se posee, pero nada de esto se podrá lograr si no es gracias a un incremento espectacular de la productividad y no a cualquier coste. Y en ello tiene mucho que decir la ingeniería industrial. Queda todavía mucho recorrido en la mejora del nivel de vida. Hay muchos pueblos que no disfrutan mínimamente del nivel de vida alcanzado en las naciones de Occidente. Con ellos también la ingeniería industrial tiene una deuda y para ellos se debe de trabajar con el objeto de aproximarse en poco tiempo a esos estándares de vida de Occidente. Y no se trata únicamente de acciones solidarias, sino también de acciones de desarrollo técnico propiciado, por ejemplo, por instituciones multilaterales como las financieras u otras similares. Calidad y nivel de vida sintetizan los grandes retos con los que debe enfrentarse la ingeniería, lo que significa sucintamente disponibilidad suficiente de energía barata, mayor desarrollo de la industria, disponibilidad suficiente de agua, vehículos no contaminantes, como nos decían ahora, alimentos suficientes, robotización y domótica, globalización que lleva inevitablemente a la internacionalización, contribución a la optimización de la gestión pública. Para enfrentarse eficaz y eficientemente con estos retos, los ingenieros y las empresas de ingeniería deberán basarse en un sistema de valores y desarrollar determinadas capacidades específicas que tal vez no han sido muy tenidos en cuenta en el pasado, como son la protección del planeta, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el compromiso del ingeniero con la sociedad, la innovación permanente y la excelencia, la optimización de la gestión de los recursos, hacer más con menos, la formación continua, actualización de los conocimientos y experiencias, el desarrollo del liderazgo, los ingenieros convertidos en los mejores líderes, asesores y colaboradores. Dar respuesta a las exigencias de la sociedad sin tener en consideración el sistema de valores y las capacidades específicas puede conducir a la ingeniería al desarrollo de monstruos. Antes de analizar los nuevos retos para la ingeniería industrial y el sistema indispensable de valores y capacidades para enfrentarse con ellos, veamos cuál es la realidad actual de la ingeniería industrial en España. La ingeniería de consulta independiente
organizada en empresas, nace en España en los años 50 del siglo pasado. En el mundo, la primera manifestación del asociacionismo en ingeniería surge en 1913, en la primera exposición internacional de Bruselas, en la que tiene lugar la constitución de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, FIDIC, cuyo centenario celebraremos solemnemente el próximo septiembre en Barcelona, en el curso de un Congreso Mundial de Ingeniería, en el que esperamos que participen 2.000 personas de más de 80 países. En España, la primera asociación empresarial, Tecniberia, nace en 1964, estamos pues a punto de celebrar el 50 aniversario, y nace con vocación de exportar la ya consolidada ingeniería española, principalmente a los países de habla hispana. 11 años después, nace ASINCE, que integra las asociaciones regionales de ingeniería independiente. En 1965 nace la agrupación de los miembros europeos de FIDIC. En 1977, junto a la COE, nace ASEINCO, la patronal de la ingeniería que 10 años después se fusiona con Tecniberia, que pasa a convertirse en patronal, es decir, a negociar convenios colectivos y a gestionar la formación financiada por la hoy llamada Fundación Tripartita. En 2002 se fusionan Tecniberia y ASINCE, es decir, que a partir de aquel momento Tecniberia integra la práctica de autoridad de las asociaciones de ingeniería que agrupan ahora mismo 260 empresas en las que trabajan 35.000 personas, de las cuales el 70% son titulados y facturan unos 7.000 millones de euros, de ellos 2.700 en un 39% en el exterior, por lo que el de la ingeniería es uno de los sectores con mayor porcentaje de participación en la exportación. ¿Y cómo se comporta en estos momentos el sector en España? La crisis también nos ha afectado. ¿Y de qué manera? Estamos claramente inmersos en una crisis sin precedentes en las últimas décadas. Se ha pasado de un momento de esplendor en los años 2007 y 2008 a la situación de 2012 que puede calificarse de miseria. La facturación del sector ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2003, con tasas muy elevadas hasta el año 2009, en el que ha descendido con tasas también elevadas y sigue descendiendo hasta 2012, como luego se verá a través de la licitación pública. Medida la facturación en términos de PIB, se observa el mismo perfil y se pone de manifiesto el impacto directo del sector en la economía del país, que fue ganando representatividad dentro de la economía española hasta el ejercicio 2008, en el que su participación en el PIB es del 1,41%. En los últimos años el sector pierde representatividad, aunque en 2010 se mantiene por encima del punto alcanzado en 2007. Si se descompone la facturación global por sectores, se observa que la ingeniería industrial participa en torno al 50%. Son cifras referidas a las empresas de Tecniberia, con menos del 40% de las empresas, seguida por la ingeniería civil, con un 22%, con más empresas, sin embargo, que el sector de la ingeniería industrial. La razón de esta diferencia es que las empresas de ingeniería industrial son, en general, de mayor tamaño que las de ingeniería civil y desarrollan más proyectos llave en mano. Pero la crisis también se hace notar en el sector de la ingeniería industrial, que experimenta un descenso del 18% entre 2009 y 2010. La concentración de la facturación en unas pocas comunidades es evidente, y especialmente en Madrid, según se muestra la muestra de las empresas también asociadas a Tecniberia. La crisis se ha hecho notar también en todas las regiones, salvo en el País Vasco, donde tal vez en este momento también ya están entrando en cifras negativas. El empleo generado por las empresas de ingeniería es importante y crece constantemente hasta el año 2008, a partir del cual empieza a decrecer a medida que se producen algunos ERES, aunque se ha tratado de evitar en la medida de lo posible, porque es muy doloroso tener que prescindir de personas muy bien formadas, muy doloroso y muy costoso, por tener que prescindir de personas muy bien formadas y muy integradas en las empresas. Si el empleo en el sector se refiere al total nacional, se observa también una evolución positiva que alcanza incluso el ejercicio
2009, gracias a que la ingeniería ha resistido mejor que otros sectores. Según el SEPE o antiguo INEM, los datos de desempleo registrado en ingenieros industriales crece desde el año 2010. Y se mantiene en una, me parece que es la anterior, y se mantiene en una cifra elevada el número de contratos mensuales, que se mantiene también prácticamente constante. Un indicador más de la crisis es la evolución de los documentos visados por el colegio, que habían crecido hasta 2007 y se empieza a descender ya en 2008. El acusado descenso en 2011 se puede deber en gran parte a la nueva normativa de visados. Uno de los indicadores más claros de la crisis es la evolución de la licitación pública en ingeniería desde el año 2007, que afecta más a la ingeniería civil y medioambiental que la industrial. La licitación estimada en 2012 es el 19% de la realizada en 2007. En números absolutos, pasa de 1.000 millones de euros a menos de 190. Y en el Ministerio de Fomento, el más inversor, se reduce a menos del 10%. Varias empresas en ingenieros aislados han optado por salir de España. La crisis empujó a las empresas españolas de ingeniería a salir de España. Si se toma como base la muestra de Tecniberia, se observa un crecimiento constante de la facturación exterior con un salto significativo en 2008, al mismo tiempo que desciende la facturación nacional. Emigran los ingenieros y al mismo tiempo aumenta la exportación de ingeniería. Sería preferible que aumentase más esta última hasta poder contratar a todos los ingenieros que emigran. Es preferible exportar ingeniería que exportar ingenieros. En esta situación, según un reciente estudio de GEI, el 82% de los ingenieros españoles están considerando trabajar fuera de España, y los países a los que prefieren emigrar es a los de habla inglesa. Pasamos a ver los retos que plantea la ingeniería industrial, muchos de los cuales se están analizando en más profundidad en las ponencias del Congreso. La ingeniería industrial debería reinventarse para afrontar los nuevos retos. Tiene que formar y potenciar profesionales capaces de liderar técnicamente esos retos. Las universidades, los organismos de acreditación y control donde los haya, las empresas de ingeniería y los ingenieros deben estar en la vanguardia de los conocimientos y de la experiencia que exigen los distintos ámbitos de actuación. En el ámbito energético se debe hacer frente a los problemas de superconducción, de transmisión eficiente de corriente continua, de almacenamiento energético, de las fuentes alternativas de energías rentables y sostenibles, energías renovables, gas de pizarra y otros sustitutivos fósiles, energía del mar, geotérmica y del hidrógeno. Se deberá hacer frente también a todo lo relativo a las pilas de combustible, de las que nos acaban de hablar, a las nuevas formas tecnológicas del consumo eficiente y, finalmente, a las redes inteligentes de transporte y distribución. A nadie se le oculta el trascendental papel de la ingeniería industrial en todos los temas citados. Para precisar un poco más este papel, empezaré por señalar el que le corresponde en el diseño y desarrollo del modelo energético. En este momento está en discusión entre el Gobierno y el sector el modelo que regirá en los próximos años. Es de crucial importancia el diseño de un modelo consensuado por las principales fuerzas políticas y agentes del sector, que sea estable a largo plazo y permita una evolución sostenida y razonable de las instalaciones con vidas útiles en torno a los 50 años y más. Los grandes proyectos energéticos de elevada complejidad tecnológica y constructiva, con exigentes requisitos contractuales de calidad, de garantía de plazo de ejecución, de funcionamiento y económicos, demandan sólidas empresas de ingeniería industrial que se pongan al frente de los proyectos como contratista principal
para coordinar todas las especialidades que deben ser integradas, como las de obra civil, electricidad, mecánica, instrumentación y control, etc. La ingeniería industrial puede hacer una importante aportación a la implantación de empresas de servicios energéticos, llámense ESE o ESCO en la nomenclatura inglesa, destinadas a proporcionar este tipo de servicios a sus clientes, empresas y organismos que les permiten aumentar su eficiencia energética y su rentabilidad, dejando en las manos de las ESE la gestión de la energía consumida, mientras ellos, los clientes, se centran en el corazón del negocio. El camino a recorrer en España por este tipo de empresas hasta alcanzar el nivel de desarrollo a que han llegado en el mercado alemán o norteamericano, por ejemplo, es todavía muy largo. En la actualidad, hay muy pocas empresas de servicios energéticos que puedan ofrecer un servicio completo asociado a un contrato de rendimiento efectivo. En los últimos años, el desarrollo económico ha ido acompañado de un consumo energético creciente, por encima del 4% anual entre 1995 y 2005, que ha empezado a descender a partir de ese año como consecuencia también de la crisis. Es crucial romper el paralelismo entre crecimiento económico y consumo energético, sin merma del bienestar, por lo que es necesario abordar con decisión programas de eficiencia energética que contribuyan asimismo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la sostenibilidad del modelo. En el ámbito de la industria con mayúsculas, es crítico en España. Desde los años 80 se está asistiendo a un progresivo desmantelamiento sistemático del tejido industrial español a dimensiones preocupantes para el cuarto país de la eurozona, que hasta no hace muchos años se consideraba la octava potencia económica del mundo. No sirve de justificación que esta tendencia a la reducción del tejido industrial se venga observando también en todo Occidente. De hecho, los 3 primeros países en el ranking de competitividad son asiáticos, porque en cualquier caso, en ninguno de los países de Occidente se han alcanzado las dimensiones relativas del desmantelamiento de España. La industria básica ha ido desapareciendo de forma dramática. En este mismo momento están en riesgo las industrias grandes consumidoras de electricidad como la del aluminio, el silicio y el cemento, que están a la espera de lo que pueda derivarse de la reestructuración del sector eléctrico y de los precios que finalmente puedan suponer la electricidad, principal materia prima en los procesos productivos de muchas de ellas. Podemos asistir, por tanto, a corto plazo, a un nuevo golpe al sector industrial en España. Me atrevo a solicitar al colegio organizador de este Congreso que una de las principales conclusiones del mismo sea un grito clamoroso a favor de la reindustrialización del país. España no puede limitarse a ser un país de servicios, como dijo el decano esta misma mañana, porque tampoco se pueden ofrecer servicios consistentes si no están respaldados por una industria fuerte. Es muy posible que expresiones como esta se hayan repetido a lo largo de las ponencias de este Congreso, pero no por ello me resisto a no decirlo, porque de la acumulación de expresiones similares puede surgir el grito clamoroso que acabe de convencer a los responsables políticos y económicos de la necesidad de abordar de una vez, con decisión, la reindustrialización del país. Sería una de las vías principales de generación de empleo cualificado. Los países occidentales, entre ellos España, tienen que asumir el reto de competir en un escenario de recursos y costes de mano de obra mucho más restrictivo que en otros países, por lo que los grandes retos a superar que afectan de lleno a la ingeniería industrial son los siguientes: incremento de la productividad basado en las mejores técnicas de integración y automatización, compaginar la innovación y eficiencia, flexibilizar el producto. Frente a la producción en masa hay que adaptarse a las necesidades del cliente con series más cortas a costes razonables. Identificación de huecos de productos dentro de los sectores aún no suficientemente desarrollados. Apuesta por la innovación y la robotización que contribuya a un incremento significativo de la productividad y, por consiguiente, de la competitividad. La gestión del agua es otro de los grandes retos. En los próximos años, el agua se convertirá en un factor crítico. Todavía hoy, un 10% de la población mundial no tiene acceso al agua y un 20% no tiene acceso al agua potable para consumo privado. Pero incluso
En los países desarrollados, la escasez seguirá siendo un verdadero problema que solo podrá afrontarse con el alumbramiento de nuevas fuentes de agua para el consumo humano, animal y vegetal, la desalación y la potabilización de aguas residuales para el riesgo de aquellas especies vegetales que lo toleren. Las pérdidas en las conducciones de agua constituyen un serio problema que solo con sistemas de canalización reformados e inteligentes puede abordarse. Los vehículos no contaminantes y, en general, la industria no contaminante plantea un verdadero desafío a la ingeniería. Es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para avanzar en el diseño de baterías más eficientes y de tamaño y peso más reducidos en relación con su potencia y para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria. La globalización viene planteando un serio desafío desde hace más de una década. La globalización significa que todo el planeta es accesible y permite adquirir materias primas y productos donde sean más económicos, lo que hace crecer enormemente el comercio mundial. El reto que plantea la globalización exige ser más competitivos que los demás, es decir, hacer mejores productos a menores costes. Globalización significa internacionalización. Producir los productos y los servicios donde resulten más competitivos y venderlos en los mercados donde se adapten más a la demanda de los clientes. La ingeniería tiene que estar dispuesta a las aventuras internacionales porque siempre será mejor, como he dicho antes, exportar ingeniería que exportar ingenieros. He tratado de describir someramente algunos de los principales retos con los que se tiene que enfrentar la ingeniería. Ahora, para concluir, me gustaría exponer los valores y las capacidades necesarias para afrontarlos con garantía de éxito. No se puede hacer frente a los retos anteriores de cualquier manera y a cualquier precio. Es preciso que al mismo tiempo que se superan los desafíos, se garantice la sostenibilidad, la responsabilidad social y la innovación permanente para adaptarse continuamente a las demandas de la sociedad. Los ingenieros deben jugar un papel de liderazgo al enfrentarse a las mayores amenazas derivadas del crecimiento económico y de la población, como son la contaminación ambiental del aire y de los océanos, así como el cambio climático, cuyos parámetros futuros son aún desconocidos. Al mismo tiempo, deben saber aprovechar las oportunidades creadas por las iniciativas de sostenibilidad. El liderazgo de los ingenieros debe anclarse en la responsabilidad social de la empresa en la que desempeñan su actividad y a la que representa, y en la suya propia, lo que incluye el compromiso ético con la sociedad a la que sirve. Una de las capacidades que la situación presente y futura exige es la permanente propensión hacia la innovación. La innovación debería ser consustancial con el ejercicio de la ingeniería, porque incorpora a los procesos y productos valores añadidos a partir del conocimiento. La ingeniería es una profesión que se soporta en el conocimiento, por lo que se está haciendo continuamente innovación, que es, por otra parte, una necesidad permanente para incrementar el bienestar. Como Monsieur Jourdain de Saint-Jourdain, el protagonista del burgués gentilhombre de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, los ingenieros con frecuencia hacen innovaciones sin ser conscientes de ello. Esto explica el reducido número de patentes que se registran en España porque no hay propensión manifiesta a la innovación, lo que se pone de manifiesto en la escasa inversión que se destina en España a I+D+I, solo un 1,39% del PIB, cuando en la Unión Europea se destina el 2%, en Estados Unidos el 3% y en Japón el 3,6%. La internacionalización, uno de los grandes retos de la ingeniería, exige innovación permanente. Se necesita, pues, una aptitud proactiva hacia la innovación por parte de los ingenieros y de las empresas de ingeniería. Internacionalización e innovación exigen calidad, y más si se quiere éxitos en mercados extranjeros en los que es necesario, además, alcanzar un alto grado de integración. Otra de las capacidades indispensables para tener éxito en la exportación de ingeniería es el dominio de alguna lengua extranjera, fundamentalmente el inglés. Es preciso desenvolverse con soltura y fluidez hasta el punto de poder negociar contratos complejos.
Las escuelas de ingenieros deberían apoyar mucho más el conocimiento de idiomas extranjeros, si bien los estudiantes deberían haberlos aprendido al realizar los estudios anteriores, los primarios y los secundarios. A los ingenieros se les va a exigir mayor liderazgo en sus relaciones con socios y clientes. ¿Cómo se puede convencer a los clientes de la necesidad de asignar mayores recursos de tiempo para las tareas del pensamiento, como son el diseño y la planificación? ¿Y cómo se les puede convencer para recompensar la innovación y la calidad? Una comunicación efectiva es indispensable, y a comunicar y a hacer presentaciones convincentes se aprende, lo mismo que a desarrollar distintos estilos de liderazgo para aplicar en cada caso el más adecuado. Y las escuelas deberían preocuparse más de estos aspectos, como, aunque parezca una butad, de que los alumnos se expresen correctamente en castellano hablado y escrito. En mis años como director de consultoría me preocupaba más de la corrección sintáctica de los informes que de los aspectos tecnológicos de los que mis técnicos sabían bastante más que yo. Voy terminando ya, pero no quiero dejar de hacer una reflexión sobre la gestión de los recursos especialmente importantes en época de escasez, es decir, siempre. ¿Qué estrategias deben desarrollar las ingenierías para asegurar un uso juicioso de los recursos para satisfacer las necesidades presentes, dejando, sin embargo, los suficientes para las generaciones futuras? Esta es una reflexión que se encuadra en la sostenibilidad y que no debería dejar de hacer nunca un ingeniero ante una decisión de esta naturaleza. En síntesis, hacer una buena gestión de los recursos significa hacer más con menos, lo que equivale a incrementar la productividad y el bienestar. Productividad y bienestar son dos caras de una misma moneda. Finalmente, una referencia a la formación continua. Es la necesidad más imperiosa de la ingeniería. Los permanentes cambios en las tecnologías, en los marcos de referencia, en los paradigmas, obligan a los ingenieros a estar en permanente tensión para adquirir nuevos conocimientos que los pongan en condiciones de perseguir continuamente la innovación y el incremento de productividad con escrupuloso respeto al entorno. En conclusión, si se hace frente a los nuevos retos con éxito y no se insertan los logros en un sistema de valores, habremos creado monstruos y puesto en riesgo nuestro planeta. He terminado. Muchas gracias, Paco. Tu conferencia ha sido magnífica y has dicho todo lo que había que decir y, desde luego, lo que esperábamos que dijeras. Creo que has resumido en esta media hora el sentido de esta convocatoria y lo que muchos de los aquí presentes, o quizá todos, y muchos que no están aquí, pensamos. Yo quisiera tranquilizarte. Esta batalla por la reindustrialización del país que reclamas se está dando y se va a dar. Y, desde luego, mientras muchos de los que estamos aquí presentes tengamos fuelle, te aseguro que no se va a ceder. Se va a ceder desde este colegio, desde luego, y también desde el Consejo General de la Ingeniería Industrial, en el que esta batalla se inició en los días anteriores al principio del verano y se está dando con toda fuerza. Hay que reindustrializar este país, hay que luchar por la industria de este país, porque sin industria, lo decía esta mañana y lo repito ahora, y lo repetiré mañana, porque soy así de pesado, sin industria no hay país. Gracias a todos y mañana nos volvemos a reunir aquí. Muchas gracias. Pero no es la cuestión entusiasmo, ¿no? Lo que pasa es que yo me voy a repetir. Bueno, pues seguramente se repiten cosas. Hay que repetirlas muchas veces. Hay que machacar. En el nivel tenemos que ver también la forma de evitar el colegas. Muchísimas gracias. Felicitar a los compañeros peronistas. Tenemos un convenio. Yo estaba tratando de defender la inclusión. Lo que pasa es que ya se ha perdido el conocimiento. Ya no hay conocimiento vinculado. El conocimiento geográfico que están ocupando los altos puestos de las universidades. Pero ahora nadie
soy estudiante también y quería hacerle, si tiene un minuto, una consulta. Mire, yo he estado trabajando en una empresa de consultoría de ingeniería y la crisis se llevó a puesto de trabajo. Desgraciadamente pasa mucho. Como he dicho, es doloroso, pero... Ya hemos constituido una empresa de ingeniería y consultoría y estamos trabajando. La gente nos está llamando. Queríamos asociarnos a Tecniveria, que nos piden una cuota muy alta. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo? Quiero decirle adiós. Queremos participar, queremos proponer cosas. La puerta debe estar en torno al...